Gracias por seguir con nosotros. De verdad que es un placer tener la oportunidad de ir conociendo diferentes propuestas políticas y este trabajo, pues gracias a Dios así lo permite. Hace unos días que pues ya hemos manejado diferentes nombres y ayer conocí por primera vez a Jonathan Martínez. Hoy también tenemos la oportunidad de hablar con este joven que viene con una propuesta distinta de Alianza País y aspira a la diputación en la circunscripción 2, ¿verdad, Jonathan? Número 3. Número 3, perdón, en la circunscripción 3. Y de verdad que me siento contenta de ver cómo ha podido cambiar el panorama y las caras de los aspirantes. Buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, a Cristian, Julio, a Ana. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí en Despierta RD. Así es. Jonathan, de entrada, quisiéramos conocer tus propuestas de cara a estas elecciones. Sí, tenemos diferentes propuestas, pero la principal es, por ejemplo, el referendo de iniciativa popular, que es una propuesta que busca llevar a la sociedad, llevar a la población lo que es la consulta popular, que los ciudadanos y las ciudadanas tengan la capacidad de que si hay una ley que ellos entienden que es injusta, si ellos entienden que se ha tomado una orden que les afecta, entonces a través de un referendo popular ellos podrían dejar sin efecto dicha ley. También se utiliza el referendo de iniciativa popular para revocar los mandatos de los diputados, de los senadores, de los presidentes, y de esta manera podríamos tratar de sacar personas del Congreso, por ejemplo, que no están haciendo su trabajo. Tenemos propuestas a nivel de educación, hablamos de un 4% inteligente, que pase primero por crear centros de formación en la circunscripción 3. También estamos hablando de un 4% que piense en la calidad, que trate de formar a los profesores, que trate de revisar los currículos, que trate de reformar también la pedagogía con lo que los profesores enseñan en las escuelas públicas, que es lo que se traduce en más educación y lo que se traduce en menos delincuencia y una juventud mucho más comprometida. También estamos pensando en una educación incluyente que integra a los niños con capacidades diferenciadas, ya que esto es un reto grandísimo para todas las madres de la circunscripción 3 que tienen niños con capacidades diferenciadas y no pueden ni siquiera pagar el tratamiento. Imagínense lo difícil que sería para ellas llevarlo al colegio. Tú vienes por una organización política como Alianza País que ha presentado diferentes opciones y tiene muchos jóvenes en estos últimos comicios pues que han ocupado la palestra pública por sus propuestas. Sin embargo, para nadie es un secreto lo difícil que es avanzar a nivel político en la República Dominicana por organizaciones pequeñas. ¿Ha podido hacer ese clic con la población para que una candidatura por Alianza País pues pueda ocupar una posición importante y llegar a conseguir la curul? Bueno, lo primero que te voy a decir es que las encuestas nos dan en segundo lugar. Así que como Diulca, que estaba por acá, estamos fuertes en las encuestas. Y la verdad es que nuestra candidatura nace de una manera especial porque es una candidatura que nace independiente. Nosotros formalizamos directivas, formalizamos comisiones, juramentamos también comisiones en casi la mayoría de los barrios de la circunscripción 3. Y eso nos permitió a nosotros tener una gran capacidad de votantes, una gran capacidad de jóvenes que nos siguen a nosotros y sí, realmente es un reto porque son partidos mayoritarios que tienen un gran número de recursos, con personas que tienen muchísimo tiempo en la política, hay incluso congresistas que tienen más de 20 años en el Congreso, en la circunscripción 3, pero eso también es parte de lo que nos ayuda porque ellos son más de lo mismo y la gente ya está cansada de un diputado que tenga más de 20 años y estamos yendo por caras nuevas y eso nos ha ayudado bastante. ¿A ti solo te respalda Alianza País o vas por alianzas de otros partidos? Nosotros vamos con Alianza País, el movimiento independiente. Quisiera preguntarte, Jonathan, para finalizar, la situación en la circunscripción 3 en términos económicos crea el escenario perfecto para el clientelismo político y demás, además de que con el método de Hunt son 7 curules, si mal no recuerdo, en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, digamos que medio le dificulta a los candidatos de algunas agrupaciones alcanzar una posición. ¿Crees que eso sea una limitante para cualquiera de los candidatos de Alianza País? Eso podría ser una limitante porque el método de Hunt es un poquito complicado, pero a la vez también en cierto punto es democrático. Así que, Cristian, tú tienes la razón, pero aspiramos por lo menos a tener 1 o 2 diputados en cada circunscripción en Alianza País. Esa es una de nuestras metas. Si podemos tener más, pues bien, pero realmente tenemos un gran apoyo. Así que entiendo que la candidatura de nosotros va a llegar al Congreso y los votos usualmente oscilan entre 6.000 votos, por ejemplo, fue la que menos votos sacó y es diputada allá,
y son 7 puestos. O sea que posiblemente para nosotros llevar un diputado va a ser fácil en Alianza País. Jonathan, gracias por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD y suerte en Muchísimas esta gracias. contienda Que te a vaya liberar muy el bien. domingo. Muchísimas gracias, de verdad un abrazo para los 3. Gracias por invitarme a Despierta RD. Aquí Gracias, estamos a tu Jonathan. orden. Miren, señores, yo viendo informaciones en las redes sociales me doy cuenta, pues, señores, yo no sé cómo está el mundo. En estos días, ustedes saben que después de lo sucedido con George Floyd en Estados Unidos, se ha desatado una ola antirracista y demás. Que llegó hasta aquí. Pero espérate, no, yo ni siquiera voy a tocar el tema dominicano porque eso tiene cocorícamo, como dicen. Pero en Mercedes-Benz dijo que iba a lanzar vehículos negros para competir en Fórmula 1, oigan esto, señores. Supuestamente para darle apoyo a aquellas personas que se sienten afectadas por el tema del racismo, pero On Jemima, la marca aquella de pancakes, aquellos que comen pancakes, bueno, pues tiene la situación de que retira del mercado su imagen, que la era una morenita. afroamericana, la Una morenita, morenita Coca-Cola gorda. retiró porque una supuestamente, publicidad también. porque supuestamente era ofensivo, era lesivo. Entonces yo no colgarse entiendo de la hacia situación. dónde va el mundo en este sentido. Unos lanzan un producto Para. negro para apoyar, que no entiendo, no le veo razón, porque que compre un carro blanco o negro no significa que usted sea racista o no. Y otro Me lo manden a mí para que tú veas. retira. Lo pinta y de otro amarillo retira conocido. como El todo. racismo mío es como como un todo. plátano, un racimo de plátano o de guineo. Entonces, ¿hacia dónde que vamos? Eso no tiene Increíble. sentido. O sea, a veces Eso es nosotros... colgarse de una situación, eso es no Exacto, tener escrúpulos. querer de una situación sacar un provecho muchas veces para una marca, para revivir, para sonar, para hacer una nota de prensa, para más nada. Se están acordando de los políticos dominicanos. ¿Tú no te has fijado de los políticos dominicanos? Que hay una cosa y no es. Hay una cosa y salen toditos y todos hacen una nota de Que prensa. hay se explotó una bomba de gas en sí, qué sé yo. sí. Ay, que Toda una urge la aprobación de una ley. Y Señores, yo vamos a estoy esperando legislar todavía. por un proyecto de ley que yo estoy regularice. esperando todavía la aprobación del Código Penal después de lo de Emily. Eso ha quedado en el olvido. Todos estaban a una con que era necesario la aprobación de un Código Penal en la República Dominicana para juzgar casos de feminicidios y demás. ¿Dónde está la aprobación de tal código? En absoluto lo sé. ¿Y quién debió seguir con ese seguimiento y con ese deseo? Eso es que nadie se hace cargo. Ah. Mire, Entonces, vamos a recibir en este momento al señor Eligio Jaques, quien está con nosotros en nuestro estudio para hacer una conversación amena y hablar de diferentes puntos. Eligio Jaques, vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, bienvenido a Despierta RD, gracias por estar acá. Gracias por venir. Gracias a ustedes, que Eligio. son los amos y señores del programa. Eligio, yo no sé qué El tan- niño se sentó ahí como con una calma de qué Eligio. vamos a hablar. Mírenle el Eligio, cuadro. yo te veo muy calmado Muy en estos calmado. momentos ante lo que parece ser otra tormenta cercana al Partido Revolucionario Moderno con lo sucedido ayer del apresamiento a personas vinculadas a esa organización política y quizás hasta cierto punto más cercanas a Luis Abinader y demás. ¿Es esto algún problema para la organización política en estos momentos? No, hombre, ¿qué va a hacer? Si pasó, se intentó hacer lo mismo hace un par de semanas con un tema de Asua, Las Lagunas, Distrito Municipal, y luego que se conocen los detalles, el tema se tapa seguido, se olvida. Entonces se sigue buscando entonces con qué inquietar a la opinión pública. Pero la vinculación de esta persona al candidato presidencial del Partido de la Liberación, del Partido Revolucionario Moderno, perdón, incluso se ve utilizando uno de sus helicópteros y ese tipo de cosas, debe ser por lo menos explicada a la población, ¿no le parece, Eligio? No, pero yo te voy a decir una cosa. Yo sé que un helicóptero es un medio de transporte un poco privilegiado, ¿verdad? Pero se puede entonces llegar a la conclusión de que para tú montarte en un carro público habrá que pedirle un certificado al chofer. Porque un candidato se desplaza, ¿verdad? Se le presentan situaciones que tiene que moverse de un lado a otro y tiene que acudir, a veces de manera inesperada, al auxilio de alguien que se haya puesto a la disposición para esos fines. Pero no hay que pedirle un certificado de buena conducta. Eligio. Se supone que si anda circulando es porque es una persona que está provista de Ni a los condiciones. candidatos tampoco. Elige Los candidatos, pero ocurrió, tengo entendido, según escuché ayer, pasó en una sola ocasión. Parece que fue algo como premeditado, que alguien planificó con todas las intenciones para una ocasión como esta, ¿verdad? Para acumular un expediente. Eligio,
Cuando llegaste al programa fuera de la amistad y el tiempo que tenemos en este roce de trabajo, yo decía al inicio, Eligio llegó y se sentó como con una tranquilidad, una paz y una calma envidiable. Ayer lo dije lo mismo a Orlandito que estuvo con nosotros. Esa misma tranquilidad la tienen ustedes ya confiado en que el próximo domingo podrían alzarse con una gran cantidad de diputados, senadores y con la nominación presidencial. Yo vi en una cuenta de Twitter muy simpática que tiene un personaje de Santiago que se llama Ernesto Fadul. El doctor El Fadul. doctor Fadul. Un tweet que sacó ayer que ha sido muy retuiteado, que dice, nada más falta esperar el video de Luis Abinader cenando con Pablo Escobar y con el Chapo Guzmán y con Quirino. Porque parecería que se pasó un tiempo el gobierno buscando a ver cómo le tomaba una foto con alguien. Lo que no se entiende es, por ejemplo, este joven, el dueño de la casa que fue invadida o que fue tomada por las autoridades Allanada. allanada. Hay uno que es regidor. Ese regidor también, igual que el candidato de Las Lagunas de hace 2 semanas, tenía una documentación que fue otorgada por el gobierno, o sea, la DNCD y la Procuraduría General de la República, que son los que dan constancia de que una persona no tiene caso pendiente con la justicia. Entonces, se busca para eso, es precisamente por si tiene alguna cosa pendiente, pero parecería que no. Se estaba esperando cualquier acumulo, era para ver si se podía dañar lo que ya parece un imposible. Bueno, fueron mandados entonces. Eso parece... ¿No le hace daño al final de la campaña a la posición del Partido Revolucionario Moderno, que según las encuestas aventaja a las demás organizaciones en el país? ¿No le hace daño? ¿No creen ustedes que esto podía mermar los votos o entienden que ya la población que le sigue tomó una decisión? Es que hay una decisión tomada que ha sido fortalecida en las últimas 9 semanas. Aquí nosotros hemos hecho unas encuestas. El Centro Económico del Cibao, que presta información periódica, es una compañía independiente, pero le hace un servicio pagado, desde luego, al candidato Luis Abinader. Y ha mantenido durante 9 semanas un constante crecimiento. Y cuando ya eso ocurre, es una dureza que no lo cambia a una información interesada. Usted puede estar seguro que la semana que viene tendremos, el lunes, Dios mediante, una información de primera plana de los diarios dando cuenta de una decisión de un pueblo que tomó una determinación, hace tiempo que la tomó, hace tiempo. Es más, se consolidó en medio de la pandemia, aunque a principio de la pandemia hubo algunos titubeos en el movimiento de la gráfica de las encuestas. Sin embargo, luego se consolidó al extremo de que apareció en la última ocasión con 56.4 o 56.7 en la favorabilidad del candidato Luis Abinader. ¿Le preocupa al PRM el hecho de que no podamos contar para estas elecciones con tantos observadores como para las anteriores por la situación de que no han podido salir de sus países? No es ociosa esa pregunta, no es ociosa. A todos nos preocupó. Inclusive en mi cuenta, cuando se anunció las 4 fases aquellas de la cuarentena, ¿verdad?, del gobierno, lo que más nos llamó la atención fue ese detalle de que los aeropuertos se abrirían a partir del día 1 del mes de julio. E inmediatamente pensamos nosotros en la gran cantidad de dominicanos que vienen acá a votar, de los que viven fuera, porque apenas hay 595,000 y pico de dominicanos que estaban empadronados en el empadrón de la Junta Central Electoral, y muchos aprovechan la ocasión de las elecciones para venir aquí a votar, pero por decenas de miles. Y entonces eso pasaba también con los observadores, que se esperaba que vinieran en buena cantidad, y eso ha limitado mucho. Afortunadamente hemos escuchado que la participación ciudadana ha incrementado la cantidad de observadores y eso puede un poco subsanar. 2.500. Puede subsanar un poco el déficit. Eligio, ustedes tienen en las mediciones y en todo lo demás, digamos que un análisis de la situación sociológica del pueblo dominicano.
Y hago esa pregunta y voy hacia ese rumbo porque hay una serie de proyectos de parte del gobierno actual, el programa FASE, el programa PATI, el programa Quédate en Casa y todo esto, que durante la pandemia mucha gente temía de que pudiese condicionar el voto de los dominicanos. ¿Esto no podría ser algún problema, sobre todo ahora que se extiende, después de lo dicho el viernes por el mandatario, hasta la salida del gobierno? No, no, no. No puede eso afectar la vida. La vida ha ido recuperando el país, recuperando la normalidad y botando los temores. Se trata de una pandemia de consecuencias, ¿verdad?, desconocidas. Cuando surge esto en el mes de marzo, por ahí aproximadamente, yo creo que en febrero del presidente, pero aquí al país llegó en marzo, fue. Y lógicamente la ciencia anda desde entonces a la carrera detrás de una solución previsora, detrás de una vacuna, detrás de buscar mecanismos de poder frenar la aparición intempestiva de esta pandemia que se extendió por el mundo a una velocidad increíble. Yo digo, conozco unos datos y nos recordamos cuando surgió el VIH o SIDA, por el inicio de la década de los 90, que había una locura, era colectiva, sobre todo de los hombres, que esquivaban, inclusive hasta caminar por las mismas aceras por donde viniera caminando una mujer. Sin embargo, en las estadísticas hoy nos indican que en el mundo hay aproximadamente 44 millones de personas portadores del VIH en el mundo, y que de cáncer en el año 2019 murieron 8.3 millones de personas. Eso quiere decir 22.900 personas diarias murieron de cáncer en el año 2019, según los datos de la OMS. De COVID, del COVID-19, con toda su difusión, la situación no ha sido tan dramática, a pesar de que no se conocen métodos, no se ha conocido todavía la manera de prevenir el ataque del coronavirus o COVID-19. De modo que la gente ha ido buscando soluciones, los médicos en el mundo, la OMS también, OMS, han estado ofreciendo soluciones que parecen transitorias, pero que han dado resultados. Y hoy nos ves tú a todos nosotros andando con barbijo o tapaboca o como se le quiera llamar, evitando las aglomeraciones, aunque en los últimos días se han visto muchas cosas, ¿verdad? Tú no ves a la gente abrazándose, que es una cosa tan humana y tan agradable, y la gente llegando a su casa también más temprano que nunca. De modo que hemos estado también asumiendo alguna cultura de prevención que ha ayudado a que si los muertos pudieron haber sido más, evidentemente que todas estas medidas. Y el domingo que viene no será diferente. La gente llegará con su cuidado, como lo ha ordenado la Junta Central Electoral. Como nos hemos acostumbrado ya a usar ese tipo de prevenciones, andar a veces con una botellita de algún líquido en la mano para lavarnos las manos periódicamente. Hay algo que a mí me preocupa mucho, y es que el PRM, al parecer, está cayendo en el triunfalismo y no está pensando más allá del domingo 5 de julio o de una primera vuelta. Le hemos preguntado en este escenario a varios miembros del Partido Revolucionario Moderno y nos han dado la misma respuesta. Nosotros estamos trabajando para una primera vuelta, pero lo más sensato sería ver un escenario de segunda vuelta posiblemente. Entonces, le pregunto a usted como vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, ¿hay alguna carta, hay alguna estrategia, hay algún pensamiento más allá del 5 de julio que el PRM esté ponderando? Mira, nosotros hemos participado, no es esta la primera campaña en la que hemos participado. Ya en el año 2000, cuando ganó Hipólito Mejía, la encuesta nunca llegó a 50+1, que era indispensable para poder declarar ganador a un candidato. Nunca llegó. Y nosotros teníamos asesores internacionales. Casualmente uno que había asesorado en Chile a un presidente y vino aquí porque era muy amigo del doctor Peña Gómez, Javier Martínez. Y previendo un serial de varias encuestas, que ninguna de ellas llegaba a 50+1, entonces elaboró 3 escenarios para
el comportamiento de nosotros como PRD en esa ocasión, en caso de que fuera por debajo de 48, el resultado de la primera vuelta, en caso de que fuera de 48 a 49 y medio, y en caso de que fuera de 49 y medio a algo menos de 50, como fue lo que ocurrió. ¿Cuál debía ser nuestra actitud? Y nosotros nos guiamos en función de las recomendaciones que nos hiciera. No será diferente esta vez. Lo que pasa es que la encuesta esta vez, a diferencia de aquella, nos da 51 hasta 56. No da 49 y medio ni 48 como daba aquella vez. Entonces tenemos muchas razones para pensar que los resultados, o sea, para ponernos optimistas, no así triunfalistas. Y vamos a estar atentos porque nosotros sabemos que tenemos un contrario que no se caracteriza por ir mucho a la iglesia y por seguir los consejos de la iglesia católica. ¿Reconocería el PRM una victoria de otro partido, ya sea PLD, Fuerza del Pueblo, cualquier otro, en caso de? Eso quiere decir de algún diputado, ¿verdad? No, le hago... Y No, qué debe bueno ser, Julio- me imagino que que tú Julio- me estarás preguntando, porque yo no me No, imagino, no, de la presidencia. yo no me Puede ser imagino que puede haber un ganador que no sea Luis Abinader permí- en primera o en segunda vuelta, cuando hay una diferencia de mínimo de 20 puntos Permítame, porcentuales. 20 puntos porcentuales significa 1.200.000 votos, en el menor de los casos. Permítame Sí. hacerle esta pregunta, o más bien agregarle a esto un espacio pagado que sale hoy en los medios de comunicación, quizás lo ha visto ya, de Gonzalo Castillo, donde solicita precisamente que eso ocurra. Ahí habla de que hace un llamado a los diferentes líderes candidatos presidenciales Un pacto. Él pide. para firmar una especie de pacto para estas elecciones, de que se reconozca, sea cual sea, el resultado de la Junta Central Electoral. Y yo agregaría ahí que hay un precedente ya en las elecciones pasadas de que el PRM no reconoció a Danilo Medina como ganador de las elecciones. ¿Podría ser esto alguna especie de salida por la izquierda del PRM para no admitir cualquier cosa que ocurra en las elecciones de ahora de junio? De julio. Óyeme, aquí hay un tema. Ustedes han visto al Partido de la Liberación Dominicana haciendo cuarentena, poniendo una cuarentena, que ya afortunadamente terminó ese proceso, donde obligaba a la gente a irse a la casa a las 7 de la noche, a las 5 de la tarde, los domingos. Y después que nosotros nos íbamos a la casa, ustedes vieron una y otra vez al PLD en la calle y al candidato del PLD en la calle, burlando un poco como la inteligencia colectiva del pueblo dominicano. Eso hace que uno pierda un poco la credibilidad o la buena fe de un candidato para estar haciendo propuestas de esta naturaleza. Uno diría, me imagino yo al pueblo dominicano pensando, ¿cuál sería el objetivo de una cosa que parece sensata en una persona que no ha mostrado tanta sensatez en su conducta? Esa es la pregunta. Tuvimos una reunión ayer en el comando de campaña y esos temas no fueron abordados. Yo me imagino que el partido en algún momento, si fuera necesario, tomaría alguna determinación, pero no la ha tomado todavía. Eligio, conociendo su posición dentro de la organización del Partido Revolucionario Moderno, el manejo de las encuestas y los estudios que usted ha dicho que hacen semanalmente, aproximadamente ¿cuántos diputados, senadores piensan ustedes que podrían alcanzar en estas elecciones del 5 de julio? No sé los diputados, pues no es fácil calcular los diputados, o sea que hay alguna variable en el método que hacen difícil hasta el último día el tema de los diputados, pero no hay duda de que nosotros nos vamos con más de 20 senadores hasta ahora. Más de 20. Más de 20. Sí. Pero esos 20 incluye la coalición, la alianza que tienen con la Fuerza del Pueblo. Exactamente, claro, Ok. porque claro que sí. Perfecto. Ellos se benefician de los votos nuestros y nosotros nos beneficiamos de los votos de ellos. ¿No ha afectado esta campaña en la que ustedes se denominan como campaña sucia a la cantidad de diputados de algunos pueblos que han podido ser señalados por el partido de gobierno con una que otra trayectoria no bien vista para optar por esa nominación? Eso lo sabremos el domingo, en la noche o el lunes, en la mañana o durante el día. Pero es evidente que aquí hay en la República Dominicana consistentemente un deseo de cambio que se mide también en las elecciones. Yo le quiero decir a ustedes y a los oyentes, a los televidentes, hemos tenido un vínculo con una clase política que son los consultores. Hay 3 organizaciones mundiales que aglutinan a los consultores que han crecido como pólvora. Y
ellos han comenzado a medir desde el año 98 un concepto, en razón de que en América Latina y en muchos países del mundo se da la situación de que los presidentes ganan, a veces van por 4 años, a veces van por 8 años, pero siempre quieren quedarse después que llegan al poder. Entonces ellos comenzaron a medir en el 98 una decisión cuando había una sola organización de consultores. A ver si el pueblo quería cambio o no quería cambio. Y le quiero decir que en esos 22 años de mediciones del deseo de cambio de la gente, no ha sido derrotado el deseo de cambio cuando el porcentaje supera el 50%. Ya le dije que hace 15 días el deseo de cambio estaba en 72% en República Dominicana. La Galo planteaba 42, Eligio. No tenía conocimiento de eso. Deseo de cambio, estamos hablando, deseo de cambio. Sí, ¿Usted sí, quiere 42. cambiar la situación? ¿Usted quiere cambiar lo que hay? ¿O quiere seguir con lo que hay? Eso es, le quiero decir, nos daba en la encuestadora, vamos a decirlo entonces, en la encuestadora nuestra daba 72%. Y tenemos razones para creer, porque esa encuestadora nuestra encuestó 393 municipios y distritos municipales y falló en 2, para que ustedes lo sepan. Falló en 2 nada más. Entonces, una empresa que tenga un porcentaje tan alto de acertijo, yo puedo creer en ella. Y me tienen que permitir, ¿verdad? Creer que yo creo en ella. Claro, y Los permitido datos que está. nos da. Claro. Eligio, Entonces, yo espero que podamos comparar informaciones a partir del ejercicio ciudadano del domingo. si llega, cuando llegue, el Partido Revolucionario Moderno apostará a la alternabilidad o se tratará de seguir más de 4 años en el poder. Ya esto es uno incursionar ¿Por qué tú en lo el ves? futuro, porque tú sabes que los pueblos son agradecidos. Si tú vas bien, van a pedir que te quedes ahí. Yo te lo puedo decir, yo soy de un pueblo que se llama Cayetano Hermosén, un pueblo pequeño de la provincia de Espaillat. Y allí, cuando llegamos al gobierno en el año 2000, a mí me tocó ser el secretario de Agricultura, entonces, ahora ministro. Los hombres y mujeres de mi pueblo sentían el orgullo de que uno de los suyos llegó a ser ministro de un gabinete. Y entonces, desde luego, llovían las presiones, la demanda, las comisiones que venían a mi despacho, siendo yo ministro de Agricultura, a buscar que le buscaran un liceo en Guanábano, que le buscaran un parque, que le arreglaran los pisos de tierra, que habían 408. El tema es que todo lo que ellos pidieron, que le arreglaran las entradas del pueblo, el tema es que todas esas cosas yo las gestionaba con otros funcionarios y todo se consiguió. Ya se puso un liceo, se arreglaron las 4 entradas del pueblo, se arreglaron los pisos de las 408 viviendas y resulta que ahora, por ejemplo, en el día 15 del mes de marzo, que hubo elecciones, me llamó a las 11 de la noche una persona muy orgullosa, muy satisfecha de lo que había pasado en el día y me dijo, óyeme, te habla el síndico de Guanábano, tu pueblo. Te informo que de las 17 mesas que hay aquí, ganamos 17 y eso es un premio, un reconocimiento a tu colaboración. Tal vez querían saciar mi vanidad, pero lo lograron. Lo Pero lograron. eso fue cuando Entonces, cuando ustedes eran gobierno. No, eso fue ahora, ¿Ahora? ahora El 15 en de marzo. marzo. El En 15 de- marzo. ok. En marzo. Decían ellos, buscándole una explicación a la exitosa campaña que tuvieron, que eso era un premio a alguien que le da seguimiento, que le apoya, Así hace el pueblo con los gobiernos también, cuando sienten que actúa de manera correcta, de manera adecuada, cuando se vencen sus 4 años, si está la mayoría del pueblo satisfecho, lo que hacen es pedirle, apoyar que se reelija. Debieron Pero- preguntarle lo Pero mismo, David en Collado. todo caso, sería por 4 años. Eligio, Nunca amenazar como nos pasó ahora, que tuvimos que pasar casi un año entero luchando para que hubiera, en el partido de gobierno, hubiera relevo. Eligio, dice la politóloga Rosario Espinal, y la voy a citar, si aquí los pobres van a votar de manera masiva y la clase media no, gana el PLD. Pero si la clase media va a votar y los pobres no, van tanto a votar
el PRM va a ganar. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones? Porque Que prácticamente no es una le abre posición una nada más puerta. de Rosario, eso varios estudios lo han dicho. Le abre una puerta a una posible victoria, o no necesariamente una victoria, hasta la segunda vuelta electoral al Partido de la Liberación Dominicana. Yo no me imagino a un profesional de ninguna rama de la ciencia meterse en miedo y no ir a votar con el deseo que nosotros hemos percibido en la clase profesional sobre todo, para votar de manera definitivamente por el Partido Revolucionario Moderno y su candidato. En el PRM, con el problema que tuvo Luis de salud, la dirección entera tuvo que activarse para entonces asumir por cualquier rincón del país la tarea que correspondía a Luis Abinader. Tuvieron a Hipólito Mejía todos los días, ir a cualquier lugar del país. Lo hacía el jefe de la campaña, lo hacía el presidente del partido, que andaba de pueblo en pueblo, y lo hacíamos nosotros también, andaban varios otros dirigentes del partido haciendo ese trabajo de juramentación, sobre todo, porque nos propusimos que cada quien, donde quiera que apareciera una persona que quisiera venir a sumar su voto al nuestro, íbamos a estar nosotros tomándole juramento. Y a mí me tocó ir casualmente en 2 ocasiones consecutivas, 2 semanas consecutivas, a la provincia de San Juan de la Maguana, la provincia del presidente Danilo Medina. Y óigame usted, yo fui a Arroyo Cano, juramentamos 104 personas allí, y 43 eran apellido Medina o ¿Eso es en apellido, la comunidad del presidente? apellido Medina o apellido Sánchez, Arroyo Cano. Ah. Y fuimos allá, que donde hay un liceo que el presidente Medina en el agosto 16 del año 2012, cuando llegó, ya tenía sus 3 cuerpos construidos, nada más faltaba los mosaicos, nada más faltaba las puertas y las ventanas. Y ese día que estábamos allí, que habían discurrido ya 7 años, 9 meses y 27 días todavía, a ese liceo del sitio que se llama Yaque, que queda a 2,5 kilómetros de donde nació el presidente Medina, le faltaban las puertas, las ventanas y los mosaicos. Pero mucho se ha dicho que la fortaleza del partido oficialista o de Danilo Medina está precisamente en el interior del país, donde se concentra la mayoría de la clase más desposeída de la República Dominicana. ¿Le teme o le preocupa, mejor dicho, al PRM que Danilo esté haciendo estos recorridos al interior del país desde el fin de semana? Tú sabrás que estás hablando con un agrónomo, ingeniero agrónomo, de vocación y de profesión. Claro que sí. Ex Y ministro. que he vivido en San Juan de la Maguana. He vivido yo a lo largo de mi vida. Yo he vivido en Baní. Yo he vivido en San Cristóbal, en Higüey, en Sabana de la Mar, en la capital, en Santiago, en Moca, en Cotuí, San Francisco de Macorís y en Sabana. Ahí quería llegar, el mejor de todito. A lo largo de mi vida he vivido en cada sitio de eso. Y si fuera poco, como funcionario me ha tocado trabajar en el país entero una y otra vez. He bregado con los productores de banano, con los productores de piña, con los productores de vegetales, con los productores de pollo, de los cuales soy uno de ellos, con los productores de frutales, de mango, los productores de aguacate. Me comunico permanentemente con ellos en mi condición de representante de ese sector en mi partido, como uno de los representantes. Yo escucho a menudo eso que tú acabas de decir, de que la fuerza del... Óyeme, yo les quiero decir, si eso era así alguna vez, las cosas ahora son completamente diferentes. Y si hubiera faltado alguna excusa, vino la pandemia, donde el gobierno tuvo una gran oportunidad de acudir en auxilio de los productores nacionales, que producen pollos, no es para almacenarlo, es para venderlo. Al no poder venderlo, porque estaban cerrados los hoteles y estaban cerrados los grandes mercados de las grandes ciudades, pudo haber llegado de manera oportuna el gobierno y no permitir que un inventario que ordinariamente no pasa de 1 millón de libras almacenada, llegara a 14 millones de libras, incrementando los costos y bajando el precio del mercado, naturalmente, para los productores nacionales que perdieron decenas de millones de pesos, lo de pollo. Y nada de decir de los de vegetales, que se vieron madurar todos los vegetales dentro de los invernaderos y no llegó un gobierno, un bendito gobierno, que le auxiliara, ni con los plátanos tampoco, ni con ningún producto. Bueno. Y peor que eso,
a los cebolleros, por ejemplo, de Vallejuelo, que tuvimos por allá nosotros esta semana, hablando con muchos de ellos, se le deben 70 millones de pesos desde el año pasado. A los productores, a los molineros de arroz, de la línea noroeste nada más, se le deben 70 millones de pesos. Y ahora para pagarle le anuncian que tiene que comprar una boleta de tanto valor para el candidato del PLD. Pero ¿será posible eso? Es grave. Eso es grave, eso es una Pero denuncia. gravísimo, gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Y se atreverían ellos a hacer esa denuncia? ¿Usted tiene el contacto con la gente que podría dar esas declaraciones? Yo sé quién, así, yo conozco a quien me lo ha dicho a mí. Y si no lo han hecho ellos, yo no tengo por qué hacerlo. Bueno, pues agradecer. Sencillamente lo informo para que se sepa que ese sector rural que pudo haber sido ganado, o sea, tener un vínculo personal y de agradecimiento y cosas de un partido y de un gobierno que ha gobernado durante 16 años consecutivos, está haciendo apuesta y contando las horas para tomar la determinación de desarraigarlo del poder y colocar allí a alguien que encarna mejor la esperanza y las expectativas de vida del pueblo dominicano. Agradecemos al señor Eligio Jaques que haya estado con nosotros, una interesante conversación, que le vaya muy bien, como siempre usted sabe, esta es la casa con la que usted puede comunicarse con el país y el resto del mundo. Gracias a usted por su sintonía, nos vemos mañana si así Dios lo permite, mañana en este calendario que sigue contando hacia atrás para las elecciones del 5 de julio, hasta la próxima.